¿Qué hora? Buenos días, jóvenes. Es para mi privilegio estar con ustedes en esta mañana y tener así la oportunidad de saludarlos y pedirle a Dios sus bendiciones sobre cada uno de ustedes, que las bendiciones de Jesucristo, del ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Me estaba diciendo Miguel que deseaban un poquito más acerca de estas cosas que fueron habladas. ¿Dónde fue, Miguel? Fue En Valparaíso, en Chile, allá entre los jóvenes. Fue sobre los hechos del nuevo hombre interior. ¿Cuál es la cita ahí de...? La cita es Eclesiastés, capítulo 12, verso 1 al 14. ¿Y qué Acuérdate de tu Creador. es la otra cita que dice de Colosenses, Efesios o algo? O Efesios. ¿Efesios qué? La otra cita está en Efesios capítulo 4. Está en Efesios capítulo 4, del verso 20 en adelante. ¿Y Eclesiastés qué? Eclesiastés 12. Bueno. Entonces, vamos también a leer entonces en Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 10. Vamos a ver. Vamos a comenzar vamos a leer aquí comenzando en el verso 5 de Primera de Crónicas, capítulo 1, verso 5 en adelante. Dice: asimismo hizo el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur. Estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Cuántos desearían que Dios le dijera así? Pídeme lo que tú quieras que yo te dé. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón. ¿Dónde estaba ese deseo? En el corazón. Por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas.
y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vendrán después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Aquí encontramos que Dios le aparece a Salomón aquí en sueños y le habla en esa ocasión al rey Salomón y le dio al rey Salomón de pedirle a Dios lo que él quisiera pedirle, y Dios se lo daría. Le apareció en sueños a Salomón, porque la palabra de Dios para Salomón era tan buena, ya fuera que le apareciera en la forma de un ángel o en sueños, porque se cumpliría lo que Dios le estaría diciendo. Ahora, tomemos asiento, si tiene la bondad. Sabiduría y ciencia para gobernar sobre el pueblo de Dios y para presentarse delante del pueblo de Dios. Eso fue lo que pidió Salomón, siendo aún un joven. Salomón comenzó como rey siendo muy joven. Así que miren ustedes cómo los jóvenes en la historia bíblica han tenido una parte muy importante. También el rey David comenzó como rey muy jovencito. Cuando también peleó contra Goliat, era un joven. Así que miren cómo Dios le da la victoria también a los jóvenes. Y cómo cuando un hombre mayor, el rey Saúl, no se atrevió a enfrentarse a Goliat, hubo un joven que sí se atrevió. Un joven que estaba ungido con el Espíritu de Dios. Un joven que estaba en las manos de Dios. Y eso sucede con cada uno de ustedes jóvenes, cuando se ponen en las manos de Dios. Lo que Dios tiene para llevar a cabo, lo puede llevar a cabo cuando hay jóvenes que se ponen en las manos de Dios. Ahora, aquí Salomón quería sabiduría y ciencia para gobernar. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos para gobernar este cuerpo que nosotros tenemos, para gobernar esta vida que Dios nos ha dado, para que sea sujeta a la voluntad de nuestro Dios, que es el Rey de los cielos y de la tierra y de todos nosotros, para así vivir en esta tierra conforme a su voluntad. Ahora encontramos que Dios ha dado a conocer que está el hombre exterior y el hombre interior. San Pablo hablaba del hombre interior y del hombre exterior. Y también San Pablo nos hablaba del viejo hombre y del nuevo hombre. El nuevo hombre, el cual, por medio del nuevo nacimiento, surge, y los hechos del nuevo hombre son de acuerdo a la palabra de Dios, porque está sujeto a Dios y su palabra. El viejo hombre y sus hechos, encontramos que conforme a la Escritura está sujeto al mal, al pecado. Está en una condición caída, pero el nuevo hombre está en una condición restaurado con Dios. Ahora, para nosotros comprender mejor ciertas cosas que
suceden en la vida de cada uno de los jóvenes, como también de los adultos, tenemos nosotros que comprender el mecanismo que funciona en cada persona. Encontramos que hay personas que tienen un temperamento que los hace cometer muchos errores. El temperamento es la mezcla, temperamento es mezcla y se obtiene por nacimiento, por herencia de los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta una cuarta o quinta generación. O sea, se obtiene el temperamento. Algunos dicen, este hijo mío sacó el temperamento de mi papá o de mi abuelo. Es que se obtiene por herencia. Luego encontramos que el temperamento es como un caballo y el temperamento tiene que ser controlado. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos tener un buen jinete, y ese es el carácter. El carácter es la marca grabada. Estas cosas, pues estuvimos platicándolas la doctora psiquiatra o en psiquiatría Nelly Fuentes, y esto es lo que han descubierto, lo que se ha descubierto científicamente en cuanto a la personalidad del ser humano. Ahora, el carácter es como el jinete, y si tiene un buen jinete, si tiene un buen carácter, va a domar bien ese temperamento, porque un temperamento con un mal jinete hace mucho daño, y si no tiene un jinete, está en una forma que hace muchísimo daño. Ahora, se requiere un buen jinete, un buen carácter para domar y caminar en ese caballo, en ese temperamento que tiene la persona, de modo que sea de bendición esa persona. Ahora, la personalidad es la máscara. Ahora veamos, son 8 funciones de la personalidad. Veamos las 8 funciones para que veamos lo sencillo que es, pero hay que seguir esos pasos para no fallar. Lo primero es un sentimiento, o sea, un impulso, una sensación. Luego lo segundo es un pensamiento. Si lo hablas, lo que has pensado, lo has compartido con una o más personas. Ya no eres dueño de tu pensamiento. Otros también ya tienen tu pensamiento. Tú se lo has dado. El otro paso la otra función es, la tercera función es la deliberación. O sea que
analizas, ve usted los pros y los contras. Ese es el tercer paso. El cuarto paso es la decisión. Tú decides. El quinto paso o quinta función es la acción. Actúas, produces actos. La sexta función es hábito. Obtienes un hábito. ¿Cómo obtienes el hábito? El hábito se obtiene por la repetición de los actos. Por ejemplo, una persona que fuma o toma licor, primero esa persona le vino un sentimiento, una sensación, un impulso. Luego le vino un pensamiento. Luego lo analizó, el pro y el contra. Luego tomó una decisión y luego una acción. Y por primera vez fumó o por primera vez tomó licor. Luego la repetición de esa acción formó un hábito, el hábito de fumar o de tomar licor. Y así es en todos los casos. Hábitos malos o hábitos buenos son obtenidos por la repetición de acciones, de las acciones. Hace lo mismo que hizo la primera vez, lo hace la segunda, lo hace la tercera, lo hace la cuarta, la quinta, y cuando viene a ver, ya tiene un hábito, o bueno o malo. Por eso hay que tener cuenta en las acciones de cada persona, y cada persona es responsable de sus acciones. O sea que cada persona tiene que vigilarse a sí mismo, porque cada persona responderá ante Dios por sus acciones. Luego encontramos que estos hábitos dan origen al carácter. La séptima función es el carácter. Y el carácter es formado por los hábitos que tiene la persona, los cuales ha obtenido por la repetición de acciones. Esta es la explicación científica o explicación que dan los médicos, los psiquiatras y los psicólogos en cuanto a la personalidad y las funciones de la personalidad. Luego, la octava función es tu destino. Una persona la cual sus acciones son negativas, sus acciones son en los vicios, entonces sus hábitos son viciosos. Estará viviendo una vida llena de vicios, pero la persona que tiene sus acciones correctas, entonces tiene hábitos buenos.
de acuerdo a la palabra de Dios. Y tiene entonces un carácter conforme a la palabra de Dios. Y luego, su destino es bueno, su futuro es bueno. No es un futuro de problemas como el futuro de las personas que tienen malas acciones, repetidas esas acciones, las cuales le han formado malos hábitos. Por eso es que es muy importante la persona vigilarse a sí misma. Cuando le viene un impulso, un deseo, que sabe que no es bueno, seguida lo sabe porque le viene un pensamiento. Y ahí examina seguida ese impulso. Lo examina con la palabra, ve que no es bueno y rechaza. Al rechazar, porque tiene libre albedrío la persona, ya canceló o neutralizó ese impulso malo, el cual fue manifestado por medio de ese pensamiento negativo. Y así se evita tener malas acciones, malos hábitos y un mal carácter y un mal futuro. Porque el futuro es muy importante para toda persona. Y toda persona quiere tener un futuro bueno. Pero Jesucristo dijo, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí podemos ver cómo se siembra el futuro de cada persona. Esto es hablando en forma acá humana, pero con una aplicación espiritual. Entonces podemos ver cómo también en el campo espiritual podemos obtener un buen futuro, tomando aquí este entendimiento o conocimiento que ha descubierto la ciencia. Ahora, miren cómo la persona de malas acciones tiene malos hábitos y tiene por consiguiente un carácter que no es bueno, malo. Y el carácter es el jinete que monta el temperamento. Y con un carácter que no es correcto, eso significa que ese jinete que va a montar el temperamento de la persona no es un buen jinete para controlar bien el temperamento de la persona, y siempre el temperamento va a estar sobre el jinete en vez del jinete sobre el caballo. Y siempre va a estar diciendo, es que este temperamento mío me hace siempre cometer tantos errores. Tiene que montar al jinete sobre el caballo, y que ese jinete, el carácter, sea un buen carácter, un carácter de acuerdo a la palabra de Dios. Y así el temperamento será controlado a la velocidad que lo quiera llevar y para donde usted lo quiera llevar. O sea, usted tendrá el control del temperamento y no estará quejándose de que si tengo este temperamento, pues si lo que necesita es un buen jinete, el temperamento suyo. Un buen carácter, si usted tiene un buen carácter, el temperamento usted lo domina. Hay personas que tienen un temperamento fuerte, o de esos temperamentos, nosotros le decimos un temperamento volado, pero con un buen jinete funciona bien, porque
necesitamos personas que controlen bien su temperamento y que para la gloria de Dios sea usado todo, temperamento, carácter y todo. Así es que podemos ver cómo funcionan estas cosas según la ciencia, y podemos ver que necesitamos entonces lo que pidió el rey Salomón. Y nosotros como reyes y sacerdotes, entonces podemos pedir lo mismo: sabiduría y ciencia para gobernar nuestro temperamento y todo nuestro ser, y así gobernar nuestra vida de modo que sea agradable a Dios, de modo que vivamos una vida agradable a Dios y estemos en su obra siempre trabajando. Podemos ver que hay diferentes temperamentos en las personas, pero después que tengan un buen jinete, todos son buenos y funcionan muy bien. Algunas veces se necesita una persona de un temperamento de esos fuertes, de esos que decimos nosotros, no se le para una mosca encima, para llevar a cabo ciertas labores en la obra de Dios. Miren al apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo tenía un temperamento fuerte, pero tenía un buen jinete, tenía un buen carácter. Y encontramos que fue muy útil en la obra de Dios. No podemos ser personas estancadas y todos tan tranquilos que no hagamos nada en la obra. Necesitamos ser personas que luchemos y trabajemos, personas de fe, personas que no nos detengamos, sino que trabajemos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón en el reino de Dios, sin detenernos, porque nuestro tiempo es muy corto. Pronto vamos a ser transformados y lo que tenemos que hacer estando en estos cuerpos mortales, tenemos que hacerlo pronto porque se nos está acabando el tiempo. Así es que, jóvenes, adelante y recuerden con el jinete, que es el carácter, sobre el caballo, sobre el temperamento de cada uno de ustedes, para que así no exploten, para que así el temperamento de ustedes no explote y vaya a hacerle daño a otros, sino que esté bien controlado, y así sea de bendición para cada uno de ustedes y para toda la obra de Dios. Nunca diga: es que yo soy así porque mi padre era así. Aunque hay una verdad ahí, porque el temperamento se hereda de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos, de los tatarabuelos, pero el jinete, que es el carácter, es suyo. Y usted lo ha obtenido en esa forma que ha sido hablada a ustedes. ¿Para qué? Para que monte como un buen jinete el temperamento que usted tiene y sea de bendición para usted y para todo ser humano que estará al alcance suyo. Hemos visto estas 8 funciones de la personalidad, y en alguna ocasión, cuando esté la doctora Nelly Fuentes, le vamos a pedir entonces que les hable un poquito más acerca de esto. Esto fue lo que yo pude hablar con ella en el aeropuerto sobre estas cosas, y
hice unas notitas por aquí, y de ahí es que por aquí las tenemos. Una cosa que tengo apuntada aquí, los padres, por eso es que deben vigilar sus niños para que se vaya formando bien el carácter de sus niños, para que dominen bien el temperamento y sean de bendición. Porque cada padre, los padres son responsables de sus hijos. Y queremos tener hijos con un buen carácter que controlen bien el temperamento. Bueno, hemos visto cómo funciona todo eso, cómo se forma el carácter, cómo tiene que pasar por 6 pasos anteriores y luego se llega a tener el carácter, y luego del carácter el destino o futuro de la persona. El Señor Jesucristo dijo: lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso también cosechará. Ahora ahí hemos visto cómo funciona todo esto. También hay algo por aquí. Esto se lo podemos dejar para otra ocasión, en donde podamos son las 4 etapas para la asimilación consciente. 4 etapas para la asimilación consciente. Vamos a dejarle esto para qué fecha ustedes lo quieren. Podríamos hasta tener a la doctora aquí. Dice las 4 etapas para la asimilación consciente. Esto también me lo estuve explicando ella y lo apunté rapidito. Lo primero es conocimiento. Conocimiento en cuanto a información. Usted obtiene información. Luego, ese conocimiento o información que usted obtiene es lo que usted, lo que conoce. Luego, entendimiento. Entendimiento de todo ese conocimiento que obtuvo. O sea, de todas esas cosas que ha conocido, luego las entiende, que es el segundo paso. El entendimiento lo entiende, pero lo entiende para sí, pero no se lo puede explicar a otras personas. ¿A cuántos les ha pasado eso? Que ustedes entienden cosas y cuando tratan de explicarlas no pueden, pero las entienden para ustedes, porque ese es el segundo paso. Luego viene el tercer paso, que es la exposición. O sea, expone. Lo expone en sus propias palabras. Luego viene la 4ª etapa o 4ª parte, que es acción. O sea, lo practica. Y ya forma parte de su vida. Cuando ya lo practica, está en acción, ya forma parte de su vida. Ya lo asimiló. Bueno, eso es sencillo. Ella me estaba diciendo, fíjate, así es, también, así es en lo espiritual también. Cuando recibimos la palabra, recibimos toda esa información, luego viene el segundo paso,
y lo entendemos, pero no lo podemos explicar. Luego viene la tercera parte o el tercer paso, uno lo expone, lo habla, pero en las propias palabras de uno, o sea, lo expresa o lo expone. Luego viene la parte de la acción, o sea, lo practica, y ya ahí está convertido en parte de uno. Ya uno lo asimiló, ya es parte de uno, ya se ha hecho carne en uno. Ahora, esas son cositas muy buenas que uno pues necesita saber para uno poder caminar lo mejor posible en la vida, amando a Dios, sirviendo a Dios y trabajando en su obra. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y que Dios les use grandemente en su obra, y que el caballo del temperamento de cada uno de ustedes, el cual es de cada uno de ustedes el suyo, que lo monten muy bien con su carácter y que tengan un buen recorrido en esta vida terrenal, agradando y sirviendo a Dios, caminando en el reino de Dios. Y así, que Dios los use grandemente en su obra. Las 8 funciones de la personalidad es de lo que hemos escuchado, en una forma así rápida y no profundizando mucho, pero cuando tengamos por aquí a la doctora Nelly Fuentes, ya podrán también hacerle todas las preguntas que ustedes quieran. Esto ha sido más bien un anticipo de lo que ella pues nos puede dar a todos, para que sepamos todos cómo funciona cada persona y podamos cada día servir mejor a Dios, porque eso es lo que todos necesitamos. Vigile su temperamento, téngalo bien agarrado con las riendas, no vaya a hacerle daño a otra persona con su temperamento, sino que sea usted de bendición en esta tierra para la obra de Dios y para su prójimo. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y adelante, jóvenes, sirviendo a Dios en todo momento, amando a Dios con todo vuestro corazón y recibiendo siempre su palabra. Dejo nuevamente con nosotros a Miguel Bermúdez Marín para continuar. Bueno, vamos a pedirle a Miguel pase por aquí y así continúe con todos ustedes en esta mañana, y luego ya estaremos en la reunión de ministros. Esto pues no iba a hablar sobre esto, pero ya que ustedes pues querían saber un poquito más acerca de lo que fue hablado, pues hemos tenido esta plática y espero que sea de mucha ayuda para cada uno de ustedes y puedan comprender el porqué. Algunas veces el temperamento de algunas personas les hace cometer tantos errores, pero son cosas que podemos
hacer que funcionen bien. El Espíritu de Dios, de Cristo, en cada uno de nosotros, hace que todo funcione bien si nosotros dejamos que Cristo obre en nosotros. Y así se vaya formando el carácter de acuerdo a la palabra de Dios. Y así Cristo en nosotros estará dirigiendo todas las cosas. Y así es como funcionaremos cada día mejor en el reino de Dios. Bueno, que sea Cristo siempre en cada uno de ustedes y en mí también. ¿Saben ustedes una cosa? Que el mejor jinete es Cristo. Así es que Dios les bendiga a todos, Dios les guarde y que nuestro Señor Jesucristo guíe vuestras vidas siempre, por toda la eternidad, la de ustedes y la mía también. Bueno, vamos a dejar por aquí a Miguel para continuar. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Bueno, gracias a Dios por esta plástica de nuestro hermano William. Creo que ha sido muy constructiva para todos nosotros. Y agradecemos a Dios que nos permita vivir en este tiempo para